Bien, en el video anterior vimos qué pasaba desde el punto de vista de un programa de usuario cuando ejecutábamos un comando como este. Dentro del directorio userprog le decimos a Nachos que ejecute el programa halt. Veíamos que habíamos visto que en realidad ese halt lo único que hacía era llamar a una función halt que termina siendo la syscall halt simulada eventualmente por Nachos. Lo que vamos a ver ahora es cómo es que se crea este proceso halt. Para crear este proceso halt, lo más importante es la tabla de paginación para este proceso. No vamos a ver los detalles de la creación de la tabla de paginación de ese proceso, pero vamos a ver por lo menos cómo la conserva Nachos y cómo se configura. Y lo otro que queremos ver aquí es qué pasa cuando el proceso llama a la llamada sistema halt. Vamos a empezar entonces con la primera parte, cómo es que se ejecuta el proceso. Antes que nada, vamos a revisar un concepto que vamos a necesitar, que es aquí en system.cc. Recuerden que aquí está la initialize, que se corre cada vez que ejecutamos Nachos, independientemente de qué banderitas usemos. Y habíamos visto que tenemos un montón de cosas que quedan definidas solamente si estamos compilando dentro del directorio userprog, por ejemplo. En realidad esta también se usa en otros directorios, pero si estamos compilando en el directorio userprog, vamos a tener seguro declarado esta variable userprog. A mí no me interesa entrar en este detalle en particular, sino en otro caso, que vamos a ver un poquito más abajo, ¿qué es esto? Bueno, puedo ver un debugger, después vamos a ver cómo se usa el debugger, pero no me interesa verlo ahora. Esto es lo que le quería mostrar. Cuando usamos programas de usuario, va a haber aquí una máquina, que es la máquina simulada. Este es el que va a ser verdaderamente el simulador de la máquina MIPS, que ya vimos que está todo encapsulada dentro de esta clase Machine. Básicamente, Machine va a ser la única instancia, siempre del punterito, a la única máquina que nos va a permitir ejecutar los programas de usuario. Programas de usuario, si hay 3 o 4, bueno, se van a intercalar todos en esta máquina simulada que queda toda encapsulada en este objeto Machine de la clase Machine. Entonces, ¿se acuerdan? Está declarado en el directorio Machine casualmente. Bien. Dentro de un rato vamos a ver esta, pero por ahora la salteamos. Esto por un lado. Entonces vamos a tener la máquina simulada. Otra cosa que quiero revisar antes de entrar a cómo se ejecuta un proceso es un archivito que está aquí que representa el espacio de direcciones. Básicamente el espacio de direcciones virtual del proceso. Recuerden que en Nachos un proceso de usuario está en realidad representado por un espacio de direcciones. Más allá del hilo, que generalmente va a haber un solo hilo por cada espacio de direcciones. No implementamos la fork, ya vimos. El concepto principal para lanzar procesos es el concepto del espacio de direcciones. ¿Qué es un espacio de direcciones? Bueno, un objeto de esta clase. Y esto es lo más importante. Un punterito a translation entries. A un translation entry. En realidad a un arreglo de translation entries. Básicamente, un espacio de direcciones va a ser una tabla de paginación. Representada como un arreglo de entradas de tablas de paginación. Recuerden una tabla de paginación que me dice, bueno, tal página virtual se corresponde con tal página física. Bueno, toda esa información la tengo que tener por cada proceso, en cualquier sistema operativo y en particular en Nachos.
Así que básicamente toda la información relacionada con el espacio de direcciones de un proceso es esta tabla de paginación, un arreglito de Translation Entry, y esto me dice de qué tamaño es el arreglo, básicamente, cuántas páginas tengo en esta tabla de paginación. ¿Y cómo son esas entradas de traducción? Vamos a pegarle una miradita. Esto está declarado. Esto depende de la máquina. Es una parte simulada de la máquina, así que está en Machine. Y tiene una clase separada, un archivo separado para ello. Y está aquí. Esta no tiene métodos, si no me equivoco. Tiene nada más que los datos, los campos de los datos, que tienen un poco lo que les dije antes, ¿no? El número de página virtual, a qué número de página física se corresponde, y estas son banderas. Si esta traducción es válida, si esta página es solo lectura, si fue usada y si fue escrita. Dirty es si está sucia porque alguien la escribió. No importa, son detalles. Lo más importante de aquí por ahora es que cada página virtual de un proceso, de un espacio de direcciones, se tiene que mapear en principio a una página física. Toda esa información es un arreglito de Translation Entry que están asociadas con el address space. Bien. ¿Cómo se configura todo esto cuando se lanza un proceso? Porque bueno, cuando ustedes hacen esto, seguro se creó la tabla de traducción para este proceso y se la puso a ejecutar. Es decir, no solamente se creó la tabla de traducción, sino que se hizo un salto a la dirección 0, donde comienza la ejecución del programa. Y bueno, y nada más, creo que quería comentar algo más, pero me olvidé. Bien, entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, tenemos que volver al directorio threads y ver qué pasa en la main cuando usamos la opción "-x". Aquí no, aquí no, aquí no, acá. De nuevo, si estamos usando programa de usuario y usamos la opción "-x", se llama una función start process. Bueno, acá hacer, chequear que haya algo después del "-x", y llamamos a start process con el nombre que nos pasaron. Esto básicamente, si queremos ejecutar halt, bueno, tendrá ... userland /halt en nuestro caso. Así que básicamente se llama esta función start process, que es la que va a levantar el proceso. ¿Esa dónde está? Bueno, está acá en el directorio userprog, en un archivo que se llama proctest.cc. En proctest.cc, aquí la vemos, start process. Recibe el nombre del programa. Acá vamos a ver algo raro. Open file pointer, file system open. Esto en realidad va a abrir el archivo a nivel de Unix directamente. Esto está puesto porque eventualmente vamos a soportar un file system propio de Nachos, y entonces esta file system open puede abrir el file system propio de Nachos. Todavía no lo vamos a hacer, menos en la parte esta de userprog, así que por ahora no nos tenemos que preocupar por esto. Esto es sencillamente abrir un archivo y esto me devuelve un descriptor de archivo. Bien, esto sencillamente chequea que lo haya podido abrir. Y aquí está la parte interesante. Se crea para este archivo que estamos queriendo abrir. Ya se abrió, tenemos el open file, que es un file descriptor. ¿Y qué se hace? Bueno, se crea un nuevo address space con este ejecutable. Esta es la parte que la vamos a dejar para otro video también, que crea el espacio de direcciones armando toda la tabla de traducción para este proceso. De acá quiero que veamos esto. Current thread space igual a space. Claro, el hilo que va a ejecutar este proceso va a ser el hilo main. Así que sencillamente le asignamos... ahora los hilos tienen un campito más que se llama space, que casualmente parece ser de tipo address space. Sí, claro, cada hilo va a tener un espacio de direcciones asociado. O por lo menos cada proceso que yo quiera correr va a tener que tener un hilo y un espacio de direcciones. Entonces,
los hilos tienen un punterito que se llama space, que apunta, si es que hay, a un espacio de direcciones. Cuando trabajamos en el directorio 3, este punterito no existía, de hecho, porque no está definido, pero en todo caso podría ser nulo. Aquí en userland, en userpro, perdón, esto puntero apuntará al espacio de direcciones de ese proceso. Básicamente, toda la información para recuperar la tabla de traducción de ese proceso. Esto ya copió todo lo que necesitamos del ejecutable, así que acá, del ejecutable, esto además lo va a borrar, el destructor del open file, no lo va a borrar, lo va a cerrar. El destructor de open file va a cerrar el archivo eventualmente, así que esto se encarga de cerrar el archivo. Y acá vienen un par de funciones interesantes: init registers y restore state. La vamos a ver ahora dentro de un ratito. Y aquí viene la parte interesante de Start Process, que es run, machine run. Machine, recuerden, es la máquina simulada, y lo que hacemos es ponerla a ejecutar. Después miren el código de esto, pero es básicamente un loop infinito que ejecuta las instrucciones una tras de otra. Se ejecuta la instrucción, incrementa el contador del programa y pasa a la siguiente, salvo que haya un salto o alguna otra cosa. Desde aquí nunca deberíamos volver, así que acá hay una serfall que dice, ups, si volvió estamos en problemas. Así que esto es básicamente lanzar un proceso en Nachos y lo que pasa cuando ustedes hacen Nachos -x userland /halt. Bien. Vamos a revisar entonces estas dos cositas que nos quedaron, ¿no? Cómo es que se inicializan los registros y cómo es que se... ¿Qué quiere decir, no? ¿Por qué inicializar registro? ¿Por qué restaurar el estado? Bien, estas son dos cosas que hay que hacer cada vez que comienza a ejecutar un proceso de Nachos. La vamos a ver directamente en el CC. Lo primero que queríamos ver era init registers. Bien, aquí está. Bueno, esto, ya les digo, va a inicializar todos los registros de esta máquina simulada. Entonces, va a usar este método writeRegister, que me permite escribir en un registro poniéndole el número del registro. La máquina simulada son 32 registros, que son los 32 registros simulados del MIPS. Creo que hay uno más que sirve para simular los delay slot, pero no hacen la diferencia. Así que básicamente esto pone 0 en todos los registros. Y acá, de nuevo, por si hiciera falta, pone un 0 en el contador de programa. psreg es el índice, una constante declarada para decir, bueno, este es el número del registro del contador de programa. Así que básicamente esto pone en la máquina simulada el contador de programa en 0. Esto es para simular los delay slots. En principio no nos preocupa demasiado, pero es importante que si este está apuntando a una instrucción, este está apuntando a la siguiente instrucción, next program counter reg. Esto no está en el MIPS real, pero esto es una simulación y se necesita esto, una especie de registro que me dice cuál es la siguiente instrucción. La siguiente instrucción después de la 0 es la 4, no va a hacer ningún salto en principio, así que sencillamente hacemos que ese registro apunte a la dirección 4. Bien, otro registro importante es el puntero del stack. El puntero del stack tiene que estar apuntando arriba todo en el espacio de direcciones, así que si yo tengo numPages en este espacio de direcciones y cada página es de page size, bueno, el stack pointer tendrá que estar apuntando a numpage por page size. Aquí le restamos 16 para hacer lugar para un problemita con la convención de llamada, es decir, arriba de todo el espacio de direcciones y 16 lugares más abajo, para que se puedan guardar algunos registros en alguna convención de llamada. No es problema. Bueno, finalmente un mensajito de bug.
Y eso es todo lo que es la inicialización de registro. Se encarga de que la máquina simulada tenga todos los registros como corresponden. Todo en cero, en principio esto no es tan importante. Esto sí, que la ejecución empiece, la máquina simulada va a empezar ejecutándose en donde le apunta el contador del programa. Lo primero que va a hacer es buscar la instrucción apuntada por el contador del programa, así que el contador del programa tiene que estar apuntando a donde va a empezar el programa. Ya dijimos que empieza en la dirección 0, así que esto es importante que esté en 0. La siguiente tiene que ser la siguiente instrucción, son siempre de 4 bytes, así que la siguiente es la que está en la dirección 4. Y el stack pointer tiene que estar apuntando arriba de todo en el espacio de direcciones, así que lo hacemos apuntar a num_pages, que es la cantidad de páginas total que tengo para este proceso, y multiplicado obviamente por el tamaño de la página. Y le restamos estos 16 para hacer lugar a este problema de la convención de llamada. Bien, eso es la inicialización de registro, que me permite ya tener la máquina toda preparada para que comience a ejecutar el programa. Y sin embargo, veíamos que existe otra función, otro método, que es restore state. Aquí está. Restaurar el estado. ¿Qué hace esto? Bueno, la máquina simulada tiene un puntero a la tabla de paginación activa. Recuerden que cada vez que yo cambie de proceso, voy a tener que cambiar la tabla de paginación que puede acceder la MMU. Así que sencillamente aquí estamos diciéndole a la MMU simulada que la tabla de paginación es la tabla de paginación de este proceso. Claro, en el X8664 hay uno de los registros, el CR3, que apunta a la página de paginación, de la tabla de paginación actual. Así que esto básicamente setear ese registro que tiene el puntero a la tabla de paginación del proceso que se está ejecutando, precisamente con la tabla de paginación del proceso este. ¿Y eso dónde está? Bueno, en el miembro page table de este espacio de direcciones, que recuerden es un arreglo de translation entries. Y bueno, este es una ayudita que se necesita también, que es el tamaño de la tabla de paginación, que bueno, es casualmente la cantidad de páginas que tiene este proceso. Cada vez que yo cambie de procesos, todavía no hablamos de cambiar de procesos, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Voy a tener que cambiar la tabla de paginación activa, que está apuntada por un registro del procesador, y bueno, el tamaño de la tabla de página para realizar algún chequeo. Bien, entonces con esto ya sabemos qué es lo que está pasando cuando lanzamos un programa como el HALT. Lo que nos queda ver ahora es qué pasa cuando ese HALT llama a una syscall, ¿no? Porque veíamos que en la start.s eventualmente la HALT seteaba el código de la syscall y ejecutaba la instrucción syscall. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, vamos directamente al directorio machine, porque esto es parte de la máquina simulada, perdón. Y vamos a ver aquí el simulador del MIPS, en donde ejecuta la instrucción syscall. De paso ahí tenían la machine RAM, si le quieren mirar. Bueno, esto es el simulador de las instrucciones. Se acuerdan que lo vimos en la primera práctica. Y en este caso es, bueno, ¿qué pasa si estoy ejecutando la instrucción syscall? Va a entrar por aquí y va a llamar a esta función raisException, pasándole como argumento syscallException. Básicamente levanta una excepción, que será pasándole como argumento que el tipo de la excepción es syscallException. Hay otras excepciones, por ejemplo, una fallo de segmentación, división por cero, bueno, instrucciones ilegales. Acá justamente un poquito más abajo está esta. En este caso particular, bueno, la excepción es que hubo una llamada a sistema. Las llamadas al sistema en muchos sistemas operativos en realidad se transforman en excepciones. Una excepción termina llamando
a un proceso especial del sistema operativo. Y esto es lo que acá nos va a permitir saltar al código de Nachos en sí. Bueno, entonces, ¿dónde está esa raíz exception? Esa raíz exception está en machine.cc. Esta no es, aquí está. Bien, miren, de nuevo, muchos assets, mucho debug. La idea es que usen mucho esto. Un par de cositas que vamos a ignorar por ahora. Pasamos a System Mode. Y esto es lo que me interesa. Handlers. Exception Type. Este es el tipo de la excepción. Recuerden que es lo que le pasamos como argumento. Que en nuestro caso era syscallException. Así que vamos a llamar a una función que está en un arreglo de handlers, de manejadores. Que va a recibir como argumento syscallException. O sea, esto va a llamar, esto lo quería ver antes pero me olvidé, esto va a llamar sencillamente en nuestro caso handler corchete, perdonen, acá no sé cómo está mi teclado, ahí está, handler corchete syscallException, va a llamar a esta función pasándole como argumento de nuevo syscallException. ¿Cuál es esa función? Bueno, esa función está declarada en userprog. Bien. En este archivo que se llama exception.cc. Acá está. Fíjense. Este es el que pone ese arreglito de manejadores. Y en el caso de la syscallException, después vean que hace machine.setHandler, pero básicamente pone ese arreglo de excepciones de manejadores. Y esto me está diciendo, bueno, pone un manejador, que va a hacer acordar a los manejadores de las señales esto, que si llega a una syscallException, llame a esta función syscallHandler. Bien, entonces, en resumen, cuando se ejecute una syscall, se va a terminar llamando esta función syscallHandler, que está definida en este mismo archivito exception.cc. syscallHandler exception.cc. Aquí está. Bien. De nuevo recibe el exception type, que recuerden en nuestro primer caso, este igual a syscallException. Bien. Bueno, y fíjense, vamos a saltear un poquito eso que está ahí. Acá dice case sshalt, o sea, si fue la halt, imprime el cartelito que veíamos antes y llama a interrupt halt, que es el que se va a encargar de cerrar todo y terminar el proceso de Nachos. Así que por aquí viene cuando llamamos a la halt. ¿Y para qué sirve esto? Machine Read Register 2. Bueno, el registro 2 es en realidad el registro A0, no, perdón, el registro B0 del procesador, que usualmente se usa para poner el retorno de las funciones, pero en este caso muy particular de las llamadas a sistemas, B0 indica el número de la llamada al sistema. Esto básicamente dice, bueno, lee de la máquina simulada el registro 2 que contiene el código de la llamada a sistema y bueno, y de acuerdo al código de la llamada a sistema ejecutamos lo que corresponde. Si era una llamada halt, hacemos interrupt halt. Si era una llamada create para crear archivos, bueno, haremos lo necesario para crear archivos.
Después miramos el código ese, pero no en este video. Si es una close, cerramos el archivo que corresponda. Y si no, bueno, ojo, tiraré un cartelito en Expected System Out. Claro, esto pasaba, lo vimos en el video anterior, cuando queríamos ejecutar alguno de los otros programas que terminaban haciendo read, write o exit, por ejemplo. Fíjense que la exit ni siquiera está implementada. Así que, bien, esto pasa cuando ustedes ejecutan halt. Se termina llamando a este manejador de excepciones. En particular, este siempre se va a llamar con syscall_exception. Y entra por este caso, que es sencillamente apagar las interrupciones. Como verán, tienen un par de llamadas a sistemas que ya están creadas, la scCreate y la close. Y el resto no está creado. Acá es tarea de ustedes completar con esto. Después, en un próximo video, podemos analizar un poco en detalle qué hace este create, qué hace este close, qué hace este increment PC. También lo pueden leer en Roadmap to Nachos. Y cómo pueden hacer ustedes para implementar el resto de las llamadas a sistemas que faltan. Bueno, hasta la próxima.